Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias al maestro Roy por su espacio, por su deliberación y por compartirnos tan bella experiencia que denota un claro ejemplo a seguir en Latinoamérica. Yo les vengo a hablar de algo muy similar, que es la innovación pública. Todo el mundo se enfoca en la innovación empresarial, todo el mundo se enfoca en la innovación tecnológica, pero dejamos de lado que las prácticas recurrentes de los estados contemporáneos del primer mundo, es decir, la Europa nórdica, se ha enfocado en los procesos de innovación pública y no solo pensar la innovación. Podemos esperar tranquilamente un minutico, no nos quita nada. ¿Listo? Y no solo pensar la innovación, y les decía que la innovación tradicionalmente se ha venido pensando desde la tecnología, desde la producción y el desarrollo económico. Entonces, la concebimos como la innovación en proceso, la concebimos como la innovación en producto. Pero nosotros en la política, en los asuntos públicos, en la res pública, en la cosa de todos, le tenemos que dar la principal connotación, que es la importancia de la innovación en valor, que es finalmente lo que percibe el ciudadano a pie, que es finalmente lo que compra el ciudadano, que es finalmente lo que el ciudadano quiere para adquirir lo que para él es la satisfacción. La satisfacción del ciudadano no es otra cosa que ver la promesa de valor generada en un escenario de campaña cumplida en un escenario de gobierno. Ahora bien, como en todas las cumbres, hemos venido desarrollando el ejercicio de la comunicación política eminentemente electoral. Me ha encantado mucho estos dos últimos ejercicios de la cumbre desde Cancún hasta hoy, donde esta cumbre se ha enfocado en ya ganamos, ahora prepárate para gobernar. Y ese es el verdadero problema de nuestros gobernantes latinoamericanos en el siglo XXI. Pensamos que lo que funciona en la campaña electoral necesariamente funciona en el escenario del gobierno. Y si bien el escenario del gobierno es un escenario de campaña permanente, así no es las herramientas que se utilizan en la campaña electoral, las mismas que se utilizan en la campaña permanente de gobierno. Entonces, nos surge la pregunta básica, ¿qué es la innovación pública? Entonces, la innovación pública tiene elementos fundamentales de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sí, pero no necesariamente se circunscribe en los escenarios de la tecnología y las ciencias de las comunicaciones contemporáneas, sino en la satisfacción a través de políticas de las necesidades insatisfechas del ciudadano a pie. Y es que ahí es donde viene el tema. Nuestros gobiernos se enfocan mucho en las necesidades insatisfechas del ciudadano, pero hay algo que genera las necesidades y que es recurrente, y es la problemática históricamente irresuelta que ha generado escenarios de atraso, corrupción, desigualdad e inequidad, que hace que las necesidades, una vez se satisfagan, no sea una satisfacción y una solución definitiva, sino simplemente algo paliativo que permite comprar voluntades para el siguiente proceso electoral. Aquí no venimos a hablar de la política desde el punto de vista angelical o ideal. Lo bello de este escenario es que hablamos la política desde la cruda realidad y no desde los blancos, los negros, sino los matices grises que la acompañan. Y es que esa no solución de las problemáticas históricamente irresueltas que generan las necesidades insatisfechas se ha vuelto una mercancía electoral con los subsidios, se ha vuelto una mercancía electoral con las tarjetas de bienestar y se ha vuelto una mercancía electoral incluso hasta con la grotesca y grosera entrega de mercados, cemento y tejas en muchos sectores poco favorecidos por la praxis política en realidad de nuestro territorio latinoamericano. Entonces, y a mí me gusta poner citas con las que he venido trabajando en los diferentes libros y artículos científicos que he venido escribiendo a lo largo de estos 8 años
que vengo siendo un pionero de la innovación pública en Latinoamérica desde el 2017. Y me gusta escribir y me gusta leer en las conferencias lo que escribo. Miren, siempre nos encontramos en nuestras sociedades con la eterna discusión de que si algo es legal o no es legal. Y la legalidad en la política es importante, sí, porque hay que seguir las reglas de juego, pero más importante para el político es la legitimidad, que permite que las acciones políticas incluso desafíen la legalidad. Y vamos a dar ejemplos. Chile, esa gran salida de los ciudadanos a la calle a cambiar las reglas del juego. Sucedió en Colombia en el 2021 con el paro nacional. Legal, no, pero le permitió la legitimidad al presidente actual para presionar los botones que tenía que presionar para que por fin un gobierno de izquierda extrema llegara al poder en Colombia. Y entonces él apeló a la legitimidad del ciudadano a pie, lo que busca el ciudadano. Más allá del ejercicio de lo que se puede o no se puede hacer desde el punto de vista de la ley, es más importante de lo que percibe el ciudadano desde la legitimidad. He ahí la famosa teoría que muchos esbozan hoy en día también para cambiar las reglas de juego del constituyente primario, el poder constituyente, que en las democracias contemporáneas radica en el pueblo. Entonces, me aborda el interés de decir en lo público cuáles serían los tipos de innovación que pueden darse. La innovación en los procesos públicos, la innovación administrativa en el día a día, lo que afecta al ciudadano a pie cuando se enfrenta con una ventanilla, con un funcionario detrás de un escritorio que no le resuelve un problema. Esa es una innovación administrativa, pero también los gobiernos tienen que proveer y ser proveedores de bienes y servicios. Por antonomasia, los principales bienes y servicios que tiene que entregar un gobierno son dos: los servicios básicos domiciliarios y la seguridad, para que el ciudadano pueda ejercer su locomoción y la explotación económica a través de su vida, honra y bienes garantizados. Entonces, ¿qué nos genera toda esta problemática históricamente irresuelta y todas estas necesidades insatisfechas y la nula praxis de herramientas innovadoras en la gestión pública? Una ventana de oportunidades para los gobiernos contemporáneos. Y entonces, ¿qué necesitamos generar? Tres elementos fundamentales. La innovación pública introduce cambios profundos y transformadores en la manera en que los gobiernos operan y se relacionan con los ciudadanos. ¿Qué pasa a ser el ciudadano? El legitimador de la acción pública. Segundo, donde la corrupción y la ineficacia pública ha sido la regla, cualquier cambio en procura de la innovación en valor al ciudadano va a ser bien recibido. Por ende, ese es un enfoque fundamental. Cualquier avance que se haga en una innovación pública básica va a ser muy bien percibida por nuestra ciudadanía. Las urnas de cristal, los gobiernos abiertos, las rendiciones de cuentas, que le he oído a muchos aquí mencionando en estas tarimas, porque no se presentan abiertamente. Hoy hablamos de rendiciones de cuentas y veedurías ciudadanas donde no existe ningún control real de la acción pública y la denuncia del veedor ciudadano por un ente de control sobre las acciones del agente político. Finalmente, adoptar metodologías ágiles y centradas en los usuarios. Y entonces así podemos generar soluciones efectivas a nuestro cliente principal. ¿Quién es nuestro cliente principal? El ciudadano, que puede castigarnos a posteriori, porque el ciudadano es el dueño del castigo del político. Y entonces ahí es donde vemos también otro escenario que debemos tener en cuenta. Y es que el político no solamente debe llegar al poder, que llegar al poder es solo una de las 4 fases del ejercicio de la política. Y la profesora Gisela se lo he escuchado en varios escenarios, cuando también no solo debemos pensar en llegar al poder una vez, sino en administrarlo, consolidarlo, mantenerlo en manos propias, cabeza propia, o en alguien de nuestro movimiento, partido político o grupo político cercano que nos permita seguir implementando nuestra agenda política en un periodo mayor a lo que veía en la conferencia ayer, un cuatrenio, un sexenio o un quinquenio, dependiendo del país en donde estemos. Entonces, ¿cómo funciona la innovación pública?
Esto es un cuadro creado de una elaboración propia de un artículo que publiqué en una revista científica y tiene unos elementos constitutivos, la comunicación política, no solamente para llegar al poder, sino para comunicar bien el ejercicio de gobierno. Y no se trata simplemente de decir, hemos hecho esto o aquello, se trata sobre todo de decir, ¿qué dolor te voy a solucionar? ¿Cuál es el problema que te voy a solucionar? ¿Cuál es la necesidad que te voy a satisfacer? Porque al fin y al cabo es lo que le preocupa al ciudadano a pie, la satisfacción de las necesidades. Ojalá pudiéramos trascender y trabajar en la solución de las problemáticas que generan las necesidades. Pero lastimosamente no tenemos los recursos financieros, técnicos y humanos en nuestras administraciones públicas para solucionar tantos problemas históricamente irresueltos en nuestras vidas republicanas de apenas 200 años. Cuando los estados europeos vienen desarrollándose como estados nacionales desde bien entrado el siglo XVI. Nos llevan una ventaja. Tenemos que hacer nuestra propia escuela, pero por lo menos tenemos que empezar a trabajar en estas herramientas que nos permitan, a través del vínculo del ciudadano, generar una participación ciudadana y política activa que nos permita crear canales bidireccionales de acción, donde ya el ejercicio tradicional de la gobernabilidad, donde el gobernante decía y hacía, ya pasa a un nuevo escenario de la participación ciudadana y la construcción de una gobernanza estratégica que relaciona la acción del gobierno, la reacción del ciudadano y el entendimiento en el medio para saber qué políticas funcionan, adopta y multiplica, y las que efectivamente el análisis y la ejecución no fue la más acertada y las desecha el gobierno. Esos ejercicios de gobernabilidad tradicional donde el gobernante hacía y creía que lo que hacía con sus elementos técnicos y la práctica de la tecnocracia era lo correcto, nos ha llevado a entender que no todo lo perfectamente técnico o lo técnicamente planificado es lo ideal para el ciudadano. Porque al ciudadano no solo lo mueven los números, no solo lo mueven las proyecciones, no solo lo mueve la prospectiva. Al ciudadano lo mueven los intereses, al ciudadano lo mueven las motivaciones y al ciudadano lo mueven los sentimientos del día a día. Y muchas veces el ciudadano lo que quiere es algo que le satisfaga esa necesidad de comunicación, de cohesión social, más que la mega estructura que el tecnócrata piensa que le va a funcionar mejor. Y así, esa relación activa entre ciudadano y gobierno fortalece la gobernanza estratégica, sí, pero también nos permite lograr algo fundamental, y es luchar contra el mayor flagelo de las democracias latinoamericanas, por lo menos en el siglo XX y XXI, que en Colombia no es la guerrilla, o que en Argentina no puede ser necesariamente la inflación, o que en Venezuela no puede ser la desaceleración económica o el cierre de los mercados. El verdadero flagelo de nuestras democracias en el siglo XXI es la corrupción. Y solamente esa construcción de una gobernanza estratégica entre acciones de gobierno y reacción del ciudadano a través de los canales de comunicación y acción es lo que permite que poco a poco se vaya venciendo ese flagelo y se vaya logrando una lucha efectiva contra la corrupción. Ahora bien, esto me lleva a un escenario, y es que de nada sirve actuar tan perfectamente en el escenario de la comunicación directa entre el ciudadano y el gobernante para ejecutar políticas, si asimismo no soy capaz de comunicarlo al resto de la comunidad política, al resto de mi universo político. Y ojo ahí, mi universo político termina donde terminan mis intereses electorales. Muchas veces los políticos los vemos tratando de pegar notas nacionales cuando su universo electoral es un universo local o regional. Enfoca tus recursos en impactar a tu universo electoral, que es el que finalmente te va a garantizar el ejercicio del mantenimiento del poder en una próxima elección. Y entonces el gobierno que hace bien, que actúa bien, que ejecuta bien, pero no sabe comunicar, está en el mismo nivel del gobierno ineficiente, inexperto e incapaz. Eso es clave. Y hay que saber entender cuál es nuestro universo político. Y para eso tenemos que diferenciar la comunicación del gobernante
con la gobernación de la gestión de gobierno. Una cosa es las cuentas, la estrategia de la alcaldía o de la gobernación, y otra cosa muy diferente son las cuentas, las estrategias, las páginas, las acciones, los rumores que se generan en torno al alcalde o el gobernador. Son dos elementos diferentes y es la misma gestión, pero un protagonista es el gobernante porque al fin y al cabo es un ser político, y un ser político requiere tener contenta entre la cuarta y la tercera parte de la ciudadanía, que va a ser la que finalmente le va a volver a dar la victoria electoral. Porque la democracia, como nos la enseñan en el colegio, del sistema de las mayorías, es la mayor falacia académica que se nos ha enseñado en la política. En la democracia no gobiernan las mayorías. A los presidentes, los alcaldes y los gobernadores los escoge solamente el 15 al 18% de la población de un territorio, y aproximadamente entre el 25 y el 32 de los que están inscritos en el censo electoral y pueden votar. Es decir, la mayoría ni siquiera vota por el que termina gobernando. Pero por eso es importante entender que la agenda del político tiene que estar desligada y no necesariamente anclada a la institucionalidad. Es decir, el político tiene que seguir siendo político por más que sea gobernante y pase a ser administrador público por un periodo, porque el ejercicio de gobierno no es otra cosa que un ejercicio de campaña permanente. Cuando gobiernas desde el primer día, entras en la siguiente campaña. Ahora bien, es imposible hablar de innovación pública si el ciudadano no es el protagonista principal. Y entonces eso me lleva a otra frase que utilicé en otro documento científico que escribimos y que pudimos utilizar en un evento internacional al que nos presentamos y pudimos escribir un libro sobre innovación pública, un tema muy poco trabajado en Latinoamérica. Y la participación ciudadana, el relacionamiento de los actores y la construcción de redes de colaboración son aspectos esenciales al momento de implementar, adoptar o difundir procesos de innovación en organizaciones públicas. La elaboración de redes entre ciudadanos, la elaboración de redes entre ejercicios de gobierno y la elaboración de redes entre aliados políticos que me pueden ayudar a implementar mi agenda política. Por último, las prácticas excluyentes y unilaterales donde el gobernante dice y los demás hacen, hay que abolirlas. Y entonces hay que lograr es la colaboración entre esos actores políticos. ¿Y lograr qué? Un ecosistema de innovación pública. Ahora les voy a presentar el ecosistema de innovación pública: Estado, mercado y ciudadanía. Y con eso logramos prospectiva, saber para dónde vamos como sociedad, con base por lo menos en la carta de navegación que le presenté a un pueblo o a un electorado que votó por mí. La colaboración de la ciudadanía para yo poder implementar ese elemento de prospectiva, es decir, de futuro ideal y soñado colaborativo con ustedes, ciudadanos, para que lleguemos a un mejor norte o a un puerto que nos vaya a dar felicidad. Y finalmente, una planificación estratégica que nos permita decir el paso a paso de cómo vamos a construir ese sueño social que hicimos a través de esa ventana prospectiva que le ofrecimos a un pueblo determinado. Todo eso se traduce en algo que anteriormente, digo anteriormente, pero no es tan viejo, es de hace 30 años, llamábamos la nueva gestión pública, que de hecho para Latinoamérica nació en México. Y ahorita lo llamamos la calidad en la gerencia pública. Y así las cosas, entonces volvemos a lo mismo: la transparencia y lucha contra la corrupción. Tips para la implementación de prácticas de innovación pública en América Latina. Tecnologías de transparencia, urnas de cristal. Es importantísimo que el gobierno diga cómo se está gastando los recursos. 2, poder generar denuncias ciudadanas que sean escuchadas, acogidas e investigadas por los organismos de control. Fundamental, todo a través de ¿qué? De plataformas sencillas y aplicaciones en línea que le permitan a los ciudadanos denunciar lo que no está bien en su territorio. 2, formar alianzas estratégicas. ¿Con quiénes? Con los detentadores de opinión. ¿Quiénes son los detentadores de opinión? Los medios de comunicación.
los líderes de opinión, pero también los académicos que se encargan de investigar qué sirve, qué no sirve, qué funciona, cómo funciona y cómo se puede mejorar una práctica política en sociedad. Sé que este tema es denso y procuro siempre decirle a la gente que no es fácil en una charla de 20 minutos poder hablar sobre los elementos constitutivos de la innovación pública y su praxis real en el escenario de gobierno y de réplica del ejercicio, continuación del ejercicio político una vez se ganen las siguientes elecciones. Es una charla bastante académica, pero que yo procuro utilizar en estos espacios para dar un matiz diferente a lo que normalmente vemos, de, ¿por qué no decirlo?, de casualidades, causalidades, de escenarios del día a día y por qué no pensar en lo que puede ser lo estratégico, lo académico, lo prospectivo, lo investigativo y lo científico que nos puede sacar del subdesarrollo en nuestros territorios. No nos podemos quedar simplemente en la casuística en estos eventos de comunicación política. Tenemos que darle paso también a la investigación y a la aplicación de los conocimientos de investigación en el escenario político y la praxis política real en los territorios. Capacitar al personal de gobierno. Este es el gran problema de nuestros gobiernos contemporáneos. No se puede hablar de innovación pública si seguimos en las prácticas anquilosadas y en los funcionarios de carreras administrativas que muchas veces prefieren no capacitarse porque el puesto ya lo tienen garantizado y nunca se van a ir del puesto. Y es que así se ha hecho 20 años y lo voy a seguir haciendo así hasta que me retire. O lo voy a seguir haciendo así hasta que me jubile. Y si no le gusta, entonces tiene dos opciones. O me jubila o me cambia de puesto, pero yo no lo voy a hacer de esa forma. Y eso nos afecta mucho como ciudadanías que estamos ante una sociedad hiperinformada, hiperbombardeada políticamente, hiper intoxicada por fake news sobre la política y la acción pública en redes sociales, pero no necesariamente hiperculturizada en saber determinar cuál de esa información se puede o no se puede adoptar en un momento determinado en una acción ciudadana frente a los detentadores de poder que son los gobernantes. Entonces, la importancia de formar y capacitar a los agentes de gobierno, quienes son los que canalizan esas demandas ciudadanas ante los tomadores de decisión, es fundamental. Y hay que crear esa conciencia de la innovación pública en ese personal del gobierno, en el que te recibe detrás de la vitrina, detrás del escritorio, detrás de la ventanilla. Por último, promover la cultura de la innovación. Hay que premiar a quienes proponen y hay que castigar a quienes no aportan. Y es que a la gente hay que dejarla que tome decisiones. En los escenarios, en los puestos públicos, en las campañas de gobierno, en los escenarios de las oficinas de comunicaciones, de gobierno, de secretarías de infraestructura y de planificación, que son las que se relacionan con el ciudadano en el día a día. Hay que premiar al funcionario que resuelve. Hay que dejar que los ciudadanos tengan iniciativa. Es que desde un escritorio de un alcalde o un gobernador no se puede tomar todas las decisiones del día a día en el relacionamiento con el ciudadano, porque al fin y al cabo, una acción equivocada que haga un funcionario, la gente se la va a capitalizar al político del escritorio. Entonces hay que entrenarlos, capacitarlos, motivarlos e incentivarlos para que tomen buenas decisiones de forma autónoma, pero en el marco de una línea general de acción dentro de la innovación pública en ese territorio. Pero no pretender que todas las decisiones tienen que pasar por el detentador del poder que se sienta en la simbólica silla, porque entonces ahí lo que estaríamos generando sería un cuello de botella que volveríamos con esto a las famosas prácticas weberianas de la división del trabajo del siglo XIX, o cuando Max Weber hablaba sobre algunos elementos públicos de la especialización del trabajo y la toma de decisiones, que hay que ir superando porque son prácticas de hace 200 años y que nada tienen que ver con esta sociedad contemporánea que demanda acciones inmediatas por parte de los ciudadanos. Reflexiones finales. Primera reflexión final en el papel de la innovación pública en nuestros territorios. Construye legitimidad. Legitimidad siempre más importante que la legalidad. Y no estoy diciendo que los gobernantes tienen que romper la ley o quebrar la ley. No estoy diciendo eso. Pero la ley también se puede flexibilizar. Es decir, podemos muchas veces en favor de nuestros
ciudadanos en los territorios, forzar la ley al extremo sin que se rompa. Podemos caminar sobre la delgada línea roja sin salirnos de ella, buscando la satisfacción de la necesidad del ciudadano sin ganarnos un carcelazo, pero siempre procurar que haya una satisfacción de legitimidad del ciudadano que nos permita no morir en el siguiente ejercicio político, porque al fin y al cabo quien tiene el poder sobre la vida política de un gobernante es el ciudadano cuando sale a votar en el siguiente periodo electoral. Pero la legitimidad por encima de la legalidad siempre va a ser el principio de un tomador de decisiones que quiere cumplir con los 4 ciclos de la política. No solo ganar, sino administrar, consolidar y mantener el poder. ¿Mejora la calidad de la democracia? Totalmente. Un ciudadano que se identifica con la toma de decisiones y cree, por lo menos cree que se siente escuchado y que la decisión que se tomó fue en su interés, para su beneficio y sobre todo con su participación, obviamente va a percibir que el ejercicio democrático en su territorio funciona mejor. Información transparente y accesible permite que el ciudadano sepa siempre lo que está sucediendo, qué hay con los recursos públicos, qué pasa con los recursos públicos. Y en una sociedad donde hoy escalar, como lo oía hoy en el lanzamiento de un libro, un escándalo que te acabe con una carrera política, solo dependería de unos cuantos clics en las redes sociales y unas cuantas fake news, permite que esto sea una herramienta valiosa para combatir a nuestros detractores políticos. Así las cosas, quiero... No importa, me voy con esa. Así las cosas quiero simplemente, y tenía una reflexión final y es, miren, les quiero agradecer por estar aquí formándose en pro de los beneficios de los ciudadanos en sus territorios. Ustedes podrían estar en otro escenario, podrían estar tomando un café, podrían simplemente estar debatiendo o departiendo afuera de un auditorio, pero definitivamente estas sociedades contemporáneas requieren de agentes políticos, llámense gobernantes, llámense líderes ciudadanos, llámense estrategas de campaña, llámense equipos de comunicaciones, llámense tomadores de decisiones o funcionarios públicos que procuren la concientización social sobre la formación en nuevas estrategias, herramientas y elementos que permitan hacer la política de una manera diferente. Si seguimos haciendo las cosas de la misma forma en que nos enseñaron esas estrategias beberianas de la división del trabajo, la especialización del trabajo y la burocracia, que de ahí es donde viene ese término, donde se toman las decisiones desde la silla en la pirámide y no le permitimos ningún rango de acción a quienes colaboran en nuestros equipos de gobierno, eso sí, bajo unas líneas generales, es lo que nos va a seguir llenando de atraso, subdesarrollo, pobreza y tristeza en nuestros territorios. Porque al fin y al cabo lo que el ciudadano quiere es ser feliz. Y muchas veces el ciudadano para ser feliz no necesita una megacarretera, necesita sentirse escuchado, conectar con el gobierno y ¿por qué no decirlo? Hay que decirlo, que le inviertan más a la educación de su hijo, a las fiestas populares de su pueblo y al reconocimiento del valor histórico que han hecho unos territorios en pro de la construcción de un concepto de ciudadanía, más que megaestructuras, más que infraestructuras que pueden ser después subutilizadas o llamadas, como decimos en Colombia, elefantes blancos, que se construyen, existen, son gigantes y no sirven para nada. Así las cosas, ese era mi mensaje final, agradecerles por contribuir a través de su formación, de su conocimiento y de su tiempo aquí, escuchando a gente de tantas latitudes en la construcción y el mejoramiento de la calidad democrática de todos y cada uno de sus territorios. Porque al fin y al cabo, los partidos políticos, las mal llamadas izquierdas, derechas o facciones políticas, porque incluso hay un libro muy bello que se llama Más allá de la izquierda y la derecha, donde ese debate está mandado a recoger. Lo que no se puede perder es la democracia. No importa quién detente el poder, pero que lo detente por la consecución de las vías legítimas, por el respeto de la decisión, la voluntad y la opinión del otro y siempre respetando la locomoción, la vida, la honra, los bienes y el derecho a la información pública y abierta de los ciudadanos para tomar las decisiones de la mejor manera posible en pro del ejercicio político de su sociedad. Gracias a ustedes por estar aquí formándose.